Bienvenidos al programa número 38 de Economía en Breve, correspondiente al 17 de julio del 2017, en el que platicaremos de la sorprendente marcha de los mercados, el testimonio de la presidenta de la Reserva Federal ante su Congreso, los resultados de producción industrial, inflación y ventas minoristas en Estados Unidos, los resultados de la producción industrial e industria automotriz en México y un fuerte repunte en los salarios contractuales en nuestro país. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Algún día, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América, habrá un Estados Unidos de Europa. El balance de la semana es nuevamente positivo, ya que a pesar de que el entorno global no dio alguna noticia con una lectura definida que cambiara el panorama, en la economía de México y en los mercados financieros nacionales se observaron buenos resultados y tienen lectura positiva. En los mercados financieros el tipo de cambio presentó una apreciación muy importante de 2.87% para terminar en la semana en 17.58 pesos por dólar, cumpliendo 2 semanas, como puede verse en la gráfica, apreciándose de forma significativa. La Bolsa Mexicana de Valores también registró una ganancia muy importante durante la semana de 2.20%, superando los 51,000 puntos y terminando con una ganancia en el año de 12.09%. Los otros mercados accionarios que seguimos también presentaron una ganancia importante durante la semana de 1.82%. En Europa se tensaron las negociaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea luego de que el negociador en jefe de Gran Bretaña reconociera la opinión de uno de los parlamentarios de que podrían mandar a chiflar a los europeos, a lo que el encargado de la negociación por parte de Europa contestó que ellos no escuchan ningún chiflido, sino simplemente el reloj corriendo. Por otro lado, en Brasil llamó la atención la noticia de que el expresidente Ignacio Lula da Silva fue condenado a 10 años de prisión por corrupción, aunque todavía puede apelar la sentencia. En Estados Unidos llamó mucho la atención el reconocimiento por parte del hijo del presidente Donald Trump de que se había reunido con una abogada rusa para obtener información dañina sobre la campaña de Hillary Clinton. Esto, desde luego, da elementos para la investigación que está en curso respecto a las relaciones de la campaña de Trump con el gobierno ruso y la posibilidad de que haya habido interferencia en la elección. En Estados Unidos, la presidenta de la Reserva Federal, la señora Janet Yellen, presentó su testimonio semestral ante el Congreso. Entre los mensajes más relevantes que dio, destacan, como siempre, la advertencia de que hay una gran incertidumbre sobre el panorama económico y, al parecer, la Reserva Federal sigue viendo muy posible continuar con su proceso de normalización de la política monetaria. Ellos esperan que con la evolución de la economía se requerirán aumentos graduales adicionales en las tasas de interés y ven muy probable que a finales del año se comience a reducir el tamaño de su hoja de balance, la cual, por cierto, no pretenden utilizar como una herramienta activa en tiempos normales. Es decir, a menos que se observe un deterioro muy significativo en la actividad económica, la Reserva Federal, una vez que comience con su proceso de ajuste de su hoja de balance, continuará con el mismo de forma gradual durante los siguientes años hasta reducir considerablemente su tamaño. O dicho de forma más simple y llana, la Reserva Federal comenzará pronto a reducir la gran cantidad de liquidez que estuvo inyectando a los mercados financieros durante los años anteriores. En cuanto a los indicadores, en la semana tuvimos los resultados de la producción industrial del mes de junio, que presentó un crecimiento de 0.4% en el mes, lo que queda por arriba del 0.3% que se estaba esperando en el mercado y con lo que se alcanza un crecimiento de 2% anual, muy parecido al que se observó en el mes de mayo, como puede verse en las barritas de la gráfica. El componente de manufacturas crece en línea con lo esperado, 0.2%, y la utilización de la capacidad instalada medida en la gráfica por la línea azul sube un poco a 76.6%, aunque queda ligeramente por debajo de lo que se esperaba en el mercado. Buenos resultados de producción industrial en junio. Por otro lado, la inflación al consumidor fue 0 durante el mes de junio, ligeramente por debajo del 0.1% que esperaba en el mercado y con lo que se alcanza una inflación anual de 1.6%. Como puede verse en la gráfica en las barritas, esta inflación anual ha venido descendiendo en los últimos meses. La inflación core, que excluye los alimentos y la energía, fue de 0.1% en línea con lo esperado y se mantiene en 1.7% anual.
Por último, las ventas minoristas se redujeron 0.2% en el mes de junio, contrario al crecimiento de 0.1% que se esperaba en el mercado, y con lo que alcanzan una variación anual de 2.9%, como puede verse en las barras de la gráfica. Las ventas minoristas totales se han venido desacelerando en lo que va del año. Si se excluyen los automóviles de las ventas minoristas, el resultado fue también una caída de 0.2%, se esperaba un crecimiento de 0.2% en el mercado y la variación anual, que se representa por la línea azul, llega a 2.4% en las ventas excluyendo automóviles. En México tuvimos los resultados de la producción industrial del mes de mayo. Cabe recordar que después de la fuerte estacionalidad que vimos en los meses de marzo y abril, estos resultados muestran un poco mejor lo que está ocurriendo con el total de la industria. Como puede verse en el cuadrito de esta lámina, el crecimiento del total fue 1%, hubo contrastes muy marcados, minería y electricidad cayendo, construcción creciendo de forma bastante marginal, 0.8%, pero las manufacturas creciendo a una tasa bastante elevada de 5%. Si excluimos los dos componentes que explican buena parte de la contracción y debilidad de la economía, que son la producción de petróleo y la obra pesada, en esta gráfica podemos ver la línea azul, que representaría un crecimiento de más del 3% en el resto de la actividad industrial durante el mes de mayo. En la semana tuvimos también los resultados de la industria automotriz del mes de junio, que podríamos considerarlos en lo general positivos, aunque hay algunos contrastes. La producción creció 4.9% anual, las exportaciones crecieron de forma importante 12% y las ventas internas fueron las que cayeron en este mes 5.3%. Las cifras de creación de empleos del mes de junio confirman una muy buena dinámica del mercado laboral, ya que el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la forma en la que se mide la creación de empleos, aumentó en 86,233 plazas en este mes y alcanzó una variación acumulada de más de 800,000 nuevos empleos en los últimos 12 meses, como se puede ver en la gráfica en las barritas. Ha venido acelerando el ritmo de creación de empleos, lo cual es desde luego una muy buena noticia. Como producto de la buena dinámica del mercado laboral, en el mes de junio se observó un incremento de 5.2% en los salarios contractuales, que, como puede verse en esta gráfica de bastante largo plazo, es el crecimiento más alto que se ha observado desde finales del 2009. En esta siguiente gráfica puede verse el crecimiento de los salarios contractuales del mes de junio en los últimos años y desde luego destaca el observado en este año como el más elevado en mucho tiempo. Creo que habrá que preguntarse si este crecimiento en los salarios es relativamente sano, corresponde a crecimientos en la productividad y por lo mismo puede ser sostenible, o puede interpretarse como una de las primeras señales de que la inflación va a empezar a acelerar, ya que se están generando presiones salariales debido al repunte que ha tenido la inflación a lo largo del año. Este será un tema especialmente relevante para el Banco de México y la conducción de la política monetaria en lo que resta del año. En la semana que inicia tendremos relativamente poca pero muy importante información, destacando sobre todo en Estados Unidos. Se debe de dar a conocer la carta de la oficina del representante comercial del presidente con los objetivos que buscarán cumplir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que para nosotros es muy importante. En esta carta, estos objetivos nos darán una idea de cuál es el alcance de lo que están buscando concretar. Aparte de eso, tendremos la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo en el entorno global, por ahí algún indicador de inicios de casas en Estados Unidos y en México la tasa de desocupación del mes de junio. Y con esto concluimos este programa número 38 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.